La Guerra Fría no solo terminó, fue el resultado de una fractura sistémica dual. Mientras el comunismo soviético se derrumbaba bajo su propio peso, el capitalismo occidental se reinventaba radicalmente para sobrevivir a su propia crisis. Esta es la historia de cómo ese proceso creó el mundo en que vivimos hoy. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se organizó en torno a dos superpotencias con ideologías opuestas: el capitalismo, liderado por Estados Unidos, y el socialismo, liderado por la URSS. Este enfrentamiento, conocido como la Guerra Fría, definió la geopolítica global durante décadas, con cada bloque compitiendo por ampliar su esfera de influencia. A comienzos de los años 70, ambos oponentes parecían seguros de su triunfo final. El crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial permitió a los estados occidentales implantar un modelo intervencionista, el estado del bienestar. Sin embargo, este modelo entró en crisis en el último cuarto del siglo XX. El incidente desencadenante fue la crisis industrial de 1973, combinada con la descolonización y la globalización, que sacudieron los cimientos del sistema. Los síntomas de esta crisis incluyeron recesión y ralentización del crecimiento económico en Estados Unidos y Europa Occidental, recortes en servicios públicos y un aumento del desempleo. Como solución a la crisis, surgió una nueva corriente económica y política: el neoliberalismo. Esta doctrina proponía una vuelta al capitalismo clásico y una amplia liberalización de la economía. Sus paladines en la década de 1980 fueron Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en los Estados Unidos. El fundamento teórico se basó en la Escuela de Chicago, liderada por Milton Friedman. Los principios fundamentales incluyeron la reducción del gasto público y menor intervención del Estado, mayor peso del sector privado y oposición a toda planificación económica. La crítica liberal conservadora atribuyó al estado del bienestar ser la causa de la crisis económica. Se argumentaba que el sistema era incompatible con el progreso y generaba lacras que impedían el crecimiento. Los puntos clave de esta crítica, basada en el análisis de Juan Antonio González Fuentes, destacaban la postración de la iniciativa individual al desincentivar el trabajo y el ahorro, la creación de infraclases parasitarias que dependían de las ayudas del Estado, la pérdida de competitividad por la excesiva protección de los derechos de los trabajadores y los altos costes para las empresas, una burocracia excesiva y poderosa que generaba un sector público ineficiente, y la sobrecarga del Estado debido a la continua ampliación de derechos sociales que generaba demandas imposibles de satisfacer. El sistema neoliberal presentaba varias ventajas, como precios pactados por el mercado, la libre competencia que obligaba a las empresas a mejorar, el favorecimiento de la capacidad de exportación y economías a gran escala, y la disminución de la burocracia estatal. Sin embargo, también acarreaba desventajas significativas, como la disminución o desaparición de servicios públicos como educación y sanidad, la propiedad privada como única fuente de enriquecimiento, la supresión de empresas públicas y el aumento de impuestos al consumo y reducción a la producción o renta. La crítica principal señala que el neoliberalismo vuelve más pobres a los pobres y más ricos a los ricos, provocando la quiebra masiva de pequeñas empresas. Mientras Occidente se transformaba, la Unión Soviética enfrentaba su propia crisis existencial. Un rearme generalizado por parte de la administración de Ronald Reagan en Estados Unidos fue un catalizador externo, con el objetivo de obtener la delantera en la carrera armamentística y nuclear. Esto generó una fuerte presión económica sobre la Unión Soviética, que sufrió un desgaste inmenso y entró en una profunda crisis no solo económica, sino también social y política. En 1985, ante la profunda crisis, el último líder comunista, Mikhail Gorbachev, emprendió un profundo programa de reformas para salvar el sistema. La perestroika, o reestructuración económica, buscaba mayor independencia empresarial y estimular la iniciativa individual, concediendo autonomía de gestión a las empresas para incentivar la productividad. La glasnost, o transparencia política, significaba apertura o transparencia.
Proponía libertad para los medios de comunicación y para los presos políticos y de expresión. El efecto paradójico fue que, en lugar de salvar el sistema, estas medidas propiciaron la salida a la luz de las contradicciones e ineficacia del comunismo, acelerando su deterioro. La URSS abandonó la doctrina Brezhnev, el derecho a intervenir militarmente en sus estados satélite. Abandonados a su suerte, los gobiernos socialistas de Europa del Este fueron derrocados en menos de un año. En Polonia, en 1989, las huelgas del sindicato Solidaridad de Lech Walesa forzaron elecciones libres, resultando en el primer gobierno no comunista. En Hungría, en 1989, el país abrió sus fronteras con Occidente, disolvió el Partido Comunista y aprobó una constitución democrática. En Alemania del Este, el 9 de noviembre de 1989, la apertura de Hungría provocó un éxodo. El gobierno abrió el muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría. Checoslovaquia, Bulgaria y Rumanía, también en 1989, siguieron con transiciones, algunas pacíficas y otras violentas como en Rumanía con la ejecución de Ceausescu. Tras la liberación de Europa del Este, las propias repúblicas soviéticas buscaron la independencia. Un fallido golpe de Estado por parte de comunistas ortodoxos en agosto de 1991 contra Gorbachov aceleró el final. Según la perspectiva interna de Nikolai Leonov, ex vicedirector de la KGB, las aspiraciones nacionalistas existían desde la revolución bolchevique. Consideró el golpe de 1991 como un gesto de ancianos, sin fuerza real. Calificó la disolución final, firmada por solo 3 repúblicas, como un acto absolutamente ilegal, arbitrario. Además, describió a los diputados de las otras 12 repúblicas abandonando el Kremlin casi llorando, ante una independencia impuesta. Finalmente, a finales de 1991, Mikhail Gorbachov dimitió y la Unión Soviética dejó de existir oficialmente. El fin de la Guerra Fría no inauguró la paz prolongada que muchos esperaban. La visión de un nuevo orden mundial, de entendimiento y diplomacia, acuñada por el presidente George H.W. Bush en 1991, rápidamente se enfrentó a una realidad diferente. En la realidad, Estados Unidos quedó como único gendarme mundial. Sin embargo, el vacío de poder y el nuevo panorama ideológico multiplicaron los conflictos. El resultado no fue un nuevo orden, sino un nuevo desorden mundial, caracterizado por guerras civiles, conflictos regionales y el auge del terrorismo internacional. En la Primera Guerra del Golfo, entre 1990 y 1991, la causa fue la invasión de Kuwait por parte del ejército iraquí de Saddam Hussein para controlar sus reservas de petróleo. La respuesta de Estados Unidos fue liderar una coalición internacional en la Operación Tormenta del Desierto, que liberó Kuwait con un intenso ataque aéreo y terrestre. Por otro lado, el terrorismo islamista internacional tiene sus raíces en el apoyo de Estados Unidos a Israel, las crisis económicas y el auge de un nacionalismo que encuentra en el radicalismo religioso una respuesta. Su objetivo es la creación de un Estado islámico y utiliza redes terroristas responsables de atentados globales, como los de las Torres Gemelas en 2001 y Madrid en 2004. La guerra en Yugoslavia entre 1991 y 1999 tuvo como contexto un Estado artificial. La caída del comunismo aceleró el nacionalismo latente entre sus diversas etnias y religiones. El conflicto, que implicó el expansionismo serbio, llevó a una década de guerras brutales que requirieron la intervención de la OTAN. Paralelamente, el conflicto de Ruanda en 1994 se contextualizó en tensiones étnicas seculares entre los grupos Hutus y Tutsis, exacerbadas por fronteras coloniales. El gobierno Hutu intentó exterminar a la población Tutsi. La guerrilla Tutsi finalmente lo derrotó. Como resultado, se calcula más de 1 millón de muertos en uno de los genocidios más rápidos de la historia. El conflicto árabe-israelí es una situación donde la tensión entre judíos, apoyados por Estados Unidos, y palestinos sigue sin resolverse. La dinámica incluye acuerdos de los 90, radicalización, represalias y la construcción de un muro por parte de Israel que divide el territorio palestino,
haciendo que el entendimiento parezca lejano. La primavera árabe, desde 2010, fue causada por una ola de alzamientos populares contra regímenes autoritarios, corruptos e inmovilistas. Los factores comunes fueron población joven, alto desempleo y represión política. Mientras algunas revueltas concluyeron, como en Túnez y Libia, otras derivaron en guerras civiles devastadoras, como en el caso de Siria. El final del siglo XX no fue la victoria de un sistema sobre otro, sino una profunda crisis en ambos. La transformación neoliberal en Occidente, nacida de la crisis de los 70, definió el modelo económico global que aún prevalece, con sus inherentes tensiones sociales y económicas. Por otro lado, el colapso del bloque soviético creó un vacío de poder que, lejos de traer paz, desató fuerzas nacionalistas, étnicas y religiosas contenidas durante décadas. Este nuevo desorden mundial no es una anomalía, es la consecuencia directa de este doble colapso. Las tensiones no resueltas de esa era continúan generando los conflictos económicos y geopolíticos que definen nuestro presente, marcados por la globalización acelerada, el terrorismo internacional, los conflictos regionales y la desigualdad económica.